Buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Iniciamos una vez más el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Saludamos a todos los dominicanos de bien, los de aquí, los de allá, los que fuera de la patria trabajan duro, tanto para su proyecto de vida personal y el de sus familias, sin olvidar el país que han dejado atrás y al que contribuyen, no solo con su comportamiento ejemplar, con la representación que hacen de nosotros en ese ejemplo de trabajo, de constancia, de éxito, sino también aquellos que sacando de su bolsillo aprovechan, hacen todo lo posible por ayudar a quienes han dejado atrás a través de remesas, inversiones en la República Dominicana, y se mantienen atentos a lo que aquí ocurre a través de la Z101 y su señal que es amplificada al mundo entero a través de las tecnologías de la comunicación. El saludo a todos los dominicanos de aquí, dentro de nuestras fronteras, que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana, los que empujan con su trabajo, con su comportamiento digno, con la enseñanza a sus hijos de una vida honesta, de una vida de sacrificio, que es el mejor camino para construir la patria que todos queremos. Una vez más, estamos junto a todos ustedes en esta cabina histórica de la Z para llevar a cabo durante 4 horas un ejercicio de opinión, de debate, de confrontación de ideas, haciendo uso de las libertades democráticas que tanto esfuerzo le han costado al pueblo dominicano. Este equipo, donde participan Nayib Chaede, Felipe Romero, Rosendo Tavares Villalobos, Khalil Michel, Susana Gotró, Julieta Tejada, Manuel Conde, Aníbal Díaz y un servidor, José Luis Mendoza. En la parte de los controles, siempre bien acompañados por Cundo Camarena, en la producción y coordinación nuestras compañeras Karina La Antigua y Josefina Ortiz, y una producción aprovechando esta plataforma inmejorable, mediática en el país, única y por supuesto la que los dominicanos prefieren, la Z101, por la presidencia de esta estación dirigida por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel. Agradecemos a todos el privilegio de su sintonía y recordamos al compañero también Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Hace unos días no lo había estado mencionando, que hace un gran trabajo como siempre para que a través de la señal de ZTV la gente pueda captar, percibir nuestra imagen y sonido en tiempo real, así como también la aplicación Z Digital y el portal Z101digital.com. Es 26 de enero y es día de natalicio de Juan Pablo Duarte. Cada año que avanza surgen siempre diferentes debates, nuevas aproximaciones, visiones históricas, la bibliografía alrededor de Duarte, tanto la que le eleva, la que le describe, como aquella que intenta también dibujarlo, hay que decirlo, a plenitud, a veces a deseo, imagen y semejanza de algunos grupos que tienen influencia en las aulas. Todo esto crece y es importante señalar, sobre todo a los más jóvenes que nos escuchan, por qué es importante la figura de Duarte, por qué es relevante en el año 2023, por qué tiene y debe ser estudiada por los más jóvenes dominicanos que están en las aulas y por qué tendría que ser imitada por todos los dominicanos sin importar la edad, si son estudiantes o no. Lo primero es entender el contexto de vida de cada uno de los personajes históricos a los cuales luego vemos que nuestras calles homenajean, a los cuales se les da un espacio en los libros de texto, a los cuales se les convoca como motivos históricos de excelencia, de ejemplo, y por lo tanto se convierten en modelos a imitar, o al menos deben serlo. Claro está, sin caer también en el otro extremo que hemos denunciado, sacralizar tanto a veces a un personaje histórico, convertirlo en una especie de Cristo inalcanzable que el resto de seres humanos entienda que sus virtudes no pueden ser imitadas por el resto de los mortales. Lo primero es entender el contexto en el que surge, en el que nace y surge la biografía de este personaje. En 1813, la República Dominicana atravesaba un periodo histórico que todos conocemos como la España boba, prácticamente el abandono permanente de la colonia, una metrópoli debilitada, una España que venía de la ocupación bonapartista y de la cual apenas había podido recuperar algunos aspectos institucionales, como su constitución de 1808, entre algunos importantes momentos, digamos, de sus características como país. Pero como potencia colonial, como país del que dependían una enorme cantidad de territorios en América, había debilitado para siempre su capacidad de sostener su reinado. Y allí donde tenía más fuerza, no era necesariamente en el área del Caribe insular, sino que intentaba sostener con
con la presencia de grandes ejércitos llamados ejércitos realistas, defensores de la Casa del Rey, en la América continental, que era de donde surgían la mayor parte de las riquezas que luego pues llegaban en los galeones a la metrópoli. Luego, dentro del propio contexto de las colonias de los departamentos españoles en el Caribe, ya venía convirtiéndose en el más importante producto de la riqueza que generaba Cuba, que fue precisamente la dependencia española que más tiempo duró en su poder, hasta 1898, hasta la guerra con los Estados Unidos. Se había producido un abandono importante de esta zona, de esta área. Se había dado ya el movimiento de Juan Sánchez Ramírez, sobre todo a partir de la batalla de Palo Hincado en 1808, que reafirmaba una identidad cada día menos española, más criolla, y a la que le faltaba todavía un movimiento libertario más para establecerse ya como identidad dominicana. Cuando Duarte tenía apenas 8 años de edad, y si bien no se guardan relaciones de cuál puede haber sido el impacto que tuvo la independencia efímera en su vida, ocurrió el movimiento independentista Núñez de Cáceres. 8 años después surgen las primeras conspiraciones contra la ocupación haitiana, como la conspiración de los Alcarrizos, entre otros movimientos que se dieron intentando rebelar a la población dominicana, a la población del oeste de la isla, de la ocupación de Jean-Pierre Boyer y de la nación haitiana. Es en la década del 30 de este siglo XIX en la que Duarte, hijo de un próspero comerciante cuyos negocios estaban en la zona portuaria del Viejo Santo Domingo y que se dedicaba precisamente a vender efectos ferreteros de reparación, herramientas a los barcos que visitaban ese puerto de Santo Domingo, le pudo dar, para la época hay que decirlo, un privilegio extraordinario: viajar y conocer el mundo, un mundo al que hay que decir todavía hoy, en buena parte de la comunidad dominicana, viajar es un sinónimo de estatus. Viajar sobre todo por placer, viajar por estudios, viajar por vivir la experiencia de conocer el mundo. Imagínense si esto hoy todavía, en 2023, significa un privilegio, un estatus, indica la pertenencia a una clase acomodada. Imagínense lo que significaba hace 200 años. Bueno, precisamente esa situación fue la que le tocó vivir a Duarte cuando pudo conocer, montado en un barco y financiado por su padre, la experiencia de unos Estados Unidos que apenas surgían como nación, el desarrollo en España de los llamados fueros que se le otorgaban a hidalgos, a ciudadanos, y donde crecían, sobre todo en el caso de la Cataluña de la época, grandes libertades civiles. Comenzaban a surgir también los procesos de industrialización, que en el caso de España fueron más tardíos que en el de otras naciones europeas, pero era evidente que le tocaba beber de una gran corriente liberal de la época, tanto de las independencias, en el caso de los Estados Unidos, como del surgimiento de las nuevas naciones que habían declarado sus independencias 10, 12, 20 años antes en América Latina. Ese es el contexto del que surgen las ideas de Juan Pablo Duarte. Su participación ya más adelante como miembro fundador de diferentes sociedades, de la filantrópica y de la trinitaria, pero sobre todo como idealista, porque aquí viene un detalle que a veces es un poco curioso y hasta penoso ver muchas veces hasta jóvenes dominicanos en un discurso que yo me lo encuentro hipercrítico, no porque haya que divinizar a nadie. Soy de los que favorece el revisionismo histórico, puede revisarse, puede cuestionarse cualquier parte de la historia, pero si la vas a revisar tienes que llegar a una conclusión, sea que te equivocaras o sea que pudieras encontrar realmente una fuente que señalara algo distinto a lo que la historiografía oficial dice. Y en ese sentido, hay que decir que a Duarte mucha gente le ha despreciado por supuestamente no tener un perfil bélico, el perfil de guerrero. Bueno, lo primero es que es bueno destacar que Juan Pablo Duarte hizo que muchos de sus bienes personales terminaran siendo los que financiaran gran parte del llamado a la independencia en 1844. Y si bien surgen inmediatamente problemas con el mando militar del movimiento, que termina en manos de ¿quién? Del que tenía más experiencia mandando y ordenando hombres, un atero, un jefe atero, un líder atero de la época, como el caso de Pedro Santa Anna, con una clara visión conservadora. Duarte, también hay que decir, mucha gente insinúa menosprecio hacia su figura y participación de la historia, porque supuestamente su condición de exiliado le haría ver supuestamente como un cobarde. Craso error, además de una gran injusticia. Lo primero es que conservar la vida es el deber de todo lo que está vivo. El martirio, la idea de sacrificar la vida, puede ser a veces muy noble, pero no es una obligación, sobre todo cuando conservarla permite, además de conservar ideas, de conservar liderazgo, permite muchas veces que una causa pueda tener resiliencia y tener
tener, sino en una primera ocasión, tener éxito en una segunda o en una tercera. De manera que no significa jamás su exilio y el abandono del territorio nacional para conservar la vida propia, como también en el de otros de los patricios, no significa ni es sinónimo de cobardía, ni mucho menos. Por último está el hecho de haber sido quizás de los patriotas, el más consistente en su creencia. Todo el tiempo el pensamiento duartiano, sus expresiones, sus escritos y su comportamiento iba sobre la idea de una patria independiente de toda nación extranjera, sin ningún tipo de prerrogativa como protectorado de otra potencia, sin pensar en volver a las lides coloniales españolas o de cualquier otra metrópoli, sin pensar en convertirse en un estado títere de ninguna otra nación. Mucha gente pudiera decir que el contexto geopolítico de la época hacía que eso fuera imposible, y de hecho lo creía la mayoría de las personas que rodearon a Juan Pablo Duarte en la gesta independentista. Estaban los afrancesados, estaban los que creían ciertamente en un reencuentro con la tradición hispanista española, estaban los que veían tal vez incluso a los Estados Unidos como la nación que debía tener la égida, sobre todo en el campo militar, sobre esta parte del mundo. Había todo tipo de creencias, solo había uno, al menos el más importante de los que creyeron en todo momento que el proyecto tenía que ser puramente independiente, era Juan Pablo Duarte. Y hay que destacar la valentía de tener ese tipo de opinión, sobre todo cuando las diferencias de opinión comenzaron a costar la vida apenas un año después de la independencia, y cuando un año después de la declaración independentista comenzaron los fusilamientos de una parte importante de los que habían participado en el movimiento, como el caso de los hermanos Puello, entre algunas de las mujeres que también habían participado en el inicio de esta gesta independentista. La biografía de Duarte tiene particularidades que pueden y deben hacerla atractiva incluso a los jóvenes de hoy. Muchos jóvenes que admiran a gente que logró, por ejemplo, en etapas tempranas de su vida, grandes logros en el mundo de la tecnología, en el mundo de las empresas, en el mundo del arte. Duarte también logró muchos de los aspectos que marcan su biografía, siendo una persona sumamente joven, independientemente de que la esperanza de vida en esa época era mucho más corta que la de hoy. De manera que le toca ciertamente a nuestro aparato didáctico, educativo, a nuestra academia, seguir encontrando aspectos y enfoques que puedan hacer de la figura de Duarte una que a todos los jóvenes, incluyendo a los de la generación de nativos digitales, a los de la generación de las pantallas táctiles, que no tienen nada de malo, porque la tecnología, ni las de redes, ni la de ningún tipo de software, es mala por sí misma. Es el uso que le damos, es el contenido que buscamos y es la utilidad que le sacamos. Por eso, si hacemos también de nuestro mito fundacional patrio, de las biografías que lo atestiguan y que lo protagonizan en el bien, en el mal y en los distintos matices que tiene toda obra humana, debemos hacer y podemos lograr también, hay que decirlo, que la visión, la lectura, el encuentro sobre los diferentes aspectos que colindan, que colisionan, que coluden con la vida de Duarte, sean atractivos para estas generaciones. Su ejemplo de compromiso, de sacrificio, de dejar la comodidad personal para intentar conseguir algo mayor, algo más grande. ¿Tan grande como qué? Como el legado, lo que no perece, lo que no se comen los gusanos cuando el ser humano se despide de esta vida terrenal que conocemos. Y hay que decir que ese legado, en el caso de Duarte, más allá de que puedan aparecer críticos periódicos y gente con ciertas insinuaciones antiduartianas, ese legado ha logrado sobrevivir, ha logrado mantenerse, y tenemos que cuidarlo, tenemos que seguirlo elevando, porque es la figura posiblemente más importante de nuestra historia al momento de entender por qué estamos aquí como país y cuáles son los elementos que le dan motivo a nuestra fundación como nación. Hoy es día de Duarte, independientemente de que sea feriado o no, o de que este se traslade, es un día para pensar en él y para recordarle a nuestros jóvenes que como dominicanos tenemos más cosas de las que enorgullecernos que aquellas de las cuales tal vez tenemos que avergonzarnos. Llévatelo, Cundo.